La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Bienvenidos a Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Como todos los miércoles, hoy estamos abordando una temática que está relacionada con el centenario de la Constitución de 1917. En esta ocasión nos acompaña la doctora Margarita Espinosa Blas. Ella, además de dirigir la Facultad de Filosofía, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y es miembro de la Red Iberoamericana de Historiadores de la Prensa y el Periodismo. Hola Margarita, buenas tardes. Hola Ana Cecilia, buenas tardes. La doctora Margarita nos acompaña para hablarnos de un rotativo de un periódico que fue fundamental, pieza clave en la inconformidad que desató la Revolución Mexicana, porque entonces la prensa nos va a platicar, era vasta y hacía crítica al gobierno de Porfirio Díaz. Se trata del Hijo del Aguizote. ¿Cómo surge el Hijo del Aguizote? ¿En qué coyuntura histórica? Bien, sí me gustaría comenzar diciendo un poco cuál es la centralidad de esta prensa que no es de 1910, pero que se presenta como el antecedente directo de un clima ya de malestar social, y que es el vocero, que son los primeros voceros de oposición que empiezan a cuestionar seriamente el régimen, ¿no? En ese sentido, el Hijo del Aguizote es uno de los periódicos más longevos, que inicia sus actividades en 1885 y que se destacó desde siempre por una crítica, si no radical, por las mismas condiciones del porfiriato, pero sí una crítica persistente. Esa es una de las características centrales, aparece en 1885. Otra característica central es que pertenece como a una nueva generación de mexicanos, de periodistas. Daniel Cabrera, que es el fundador de este periódico, tiene 27 años en 1885, ¿no? ¿Quién era Daniel Cabrera? Daniel Cabrera era un maestro de dibujo que trabajaba en la Academia de San Carlos. Se le atribuyen a él la mayoría de las caricaturas que aparecieron en el periódico, aunque él nunca reconoció ser el autor. Creemos que en parte, obviamente, por el clima de represión que había, muchos periodistas y muchos caricaturistas se escondían bajo un seudónimo, ¿no? Pero casi todos los estudios que se han hecho alrededor de la obra plástica de Cabrera lo señalan como el estilo de las caricaturas corresponde a él, ¿no? Bien, entonces surge este periódico. En agosto de 1885 sale el primer número del Hijo del Aguizote. Se hace llamar el Hijo del Aguizote porque hay un antecedente. Otro periódico que se crea durante la República Restaurada con el presidente Lerdo de Tejada, que se hacía llamar el Aguizote, ¿no? Entonces ellos se dicen herederos del Aguizote, de ese primer Aguizote, ¿no? Y también era de oposición, supongo. También era de oposición, luego ya se hace oficioso, ¿no? Cuando llega Porfirio Díaz, ¿no? El tiraje de este periódico, de este primer número, fue de 4,000, era un semanario, aparece el tiraje de 4,000, pero es tanta la demanda que se hace un sobretiro de otros 2,000 ejemplares, ¿no? Esta cifra es interesante compararla o ponerla en contexto con el tiraje que había de los otros periódicos. Casi todos los periódicos semanarios y diarios, su tiraje era mucho más pequeño, ¿no? Cuando llega un gran tiraje a esta prensa porfiriana es hasta el final del porfiriato, cuando se crea este periódico industrial moderno que es el Imparcial de los Reyes Espíndola. Este Imparcial, que además era como el portavoz del porfiriato, llegó a imprimir 50,000 ejemplares diarios y a veces hasta 75,000 en épocas de mucho auge, ¿no? Otros diarios importantes tenían un tiraje mucho más reducido, de 7,500 ejemplares más o menos en promedio. Entonces sí es importante considerar que el Hijo del Aguizote, al ser un diario de oposición, sin contar con la subvención estatal ni gubernamental,
se haya mantenido, ¿no? De 1885 a 1903, que desaparece con ese tiraje y a veces un poco más, ¿no? ¿A qué le atribuyes el éxito del Hijo del Aguizote? Por ahí traes la imagen de una portada. Entiendo que es un periódico con mucha ilustración, con mucha caricatura, muy irónico. ¿Puedes mostrarnos la portada para los televidentes? El formato, la línea editorial del periódico del Aguizote es casi pura caricatura. Sí hay texto, sí tiene otras secciones de texto, pero su principal discurso es iconográfico, ¿no? Es a través de las imágenes y esta parte del discurso político, ¿no? Es un periódico eminentemente político de crítica social, ¿no? Entonces, el número de caricaturas es vastísimo. ¿A qué le atribuyo? Al mensaje social, al mensaje político que trae. Y ahorita les comento cuáles son como las características también, ¿no? Este es solo una muestra del carácter mordaz, del carácter crítico, y esta pequeña imagen nos muestra toda la línea editorial del periódico. Es obviamente un periódico antigobierno, ¿no? Sobre todo frente al gobierno de Porfirio Díaz, pero también es un crítico férreo de las instituciones eclesiásticas, de la religión católica y todo lo que significa, ¿no? Es un discurso que ahora lo vemos y decimos, ay, pues ¿qué tiene de malo que presente la cruz a Porfirio Díaz y que tenga un soneto de corte religioso para hacer una parodia del mismo, ¿no? Y arrodillado un monje. Un monje, ¿no? Un sacerdote, ¿no? ¿Qué tiene? Esto es totalmente, tiene elementos que para la sociedad mexicana de la época todavía era demasiado atrevido, ¿no? Demasiado subversivo para los valores religiosos y políticos, ¿no? Entonces, el soneto es una parodia que si tenemos tiempo, pues me gustaría leérselas, ¿no? Pero lo que quiero insistir aquí es que el clima de represión, luego la historiografía nos ha dicho que el porfiriato, que era sumamente represor, que a todos los mandaba a la cárcel. También hay que hacer matices, ¿no? Por esta caricatura que saca el Aguizote no se merece ninguna demanda, ninguna acusación, ¿no? Entonces sí había cierta libertad, el mismo caudillo les daba como cierto respiro. De hecho, el Hijo del Aguizote, uno de los personajes que más ataca a través de la caricatura, es el mismo Porfirio Díaz. Y nunca se gana ninguna demanda por una de estas caricaturas, y esta es una de las suavecitas, ¿no? Tiene otras mucho más críticas. ¿Qué quiere decir esto? Que habría que analizar muy bien cuáles eran las causas que perseguían los delitos de imprenta. ¿Por qué los periodistas iban a parar a la cárcel acusados de qué? ¿No? Pero por estas caricaturas no. ¿Y cuáles eran esos motivos? Los estudios de caso nos dicen que generalmente el delito más perseguido era por acusar a funcionarios menores, ¿no? O por que salieran en las caricaturas o que hicieran una crítica a situaciones que se presentaban donde los burócratas o los funcionarios no hacían bien su trabajo. Cuando había una crítica de ese tenor, sí luego procedía el delito de infamia o difamación, ¿no? Y entonces se hacían procesos larguísimos a los periodistas. De ese tipo de procesos sí sufrió Daniel Cabrera, ¿no? Que es una de las razones por las que se va a la cárcel de Belém, ¿no? Acusado de difamación por una caricatura que hace de un gobernador, ¿no? Y le vale la acusación. Pero el proceso podía tardar muchísimo tiempo y él encarcelado tenía que defenderse, ¿no? Ya hasta había abogados especialistas nada más en defender a estos periodistas de oposición. Okay. Para nuestros radioescuchas, les recordamos nuestros teléfonos en cabina 192-1293, mensajes de texto y WhatsApps al 44-23-22-10-77. No solo iban a parar a la cárcel los periodistas, también tú sostienes que eran torturados. Hubo uno que incluso murió quemado y otro apuñalada. Entonces la represión era mayúscula. Sí, había dos caminos, uno legal
que era como todos estos candados que puso el mismo gobierno a la Constitución, a los artículos de la libertad de imprenta y a la libertad de expresión. Entonces, antes los periodistas eran juzgados por tribunales especiales, ¿no? A raíz de estas reformas constitucionales pasan a ser delitos del foro común, o sea que son juzgados por tribunales comunes, ¿no? Entonces, esa parte, pasan mucho tiempo en la cárcel, se tienen que defender en juicio estando en prisión, y muchas veces en prisión sufren torturas, ¿no? De hecho, hay toda una jerga entre los periodistas para referirse a las situaciones que viven al interior de la cárcel, ¿no? Y que son totalmente reprobables, ¿no? Cuestionables. Pero el gobierno se defiende diciendo pues que siguen un proceso legal. Cuando no opera así, cuando el camino legal o la ofensa es tan grande, ¿no? Hay otros caminos, que es el asesinato de periodistas. Yo no he hecho estudios puntuales de eso, pero sí hay varios casos en que los periodistas fueron quemados, torturados y demás, y que además nunca se aclaró. Fueron crímenes que nunca se aclararon, porque también nunca se reconocieron como crímenes en contra de la libertad de expresión. Tú que conoces el periodo y estos periódicos y lo que les pasó a esos periodistas, ¿crees que existe un paralelismo entre la represión del porfiriato y lo que hoy están viviendo los periodistas, que del año 2000 a la fecha hay 100 asesinados? Yo creo que sí hay ciertas como condiciones parecidas o situaciones parecidas, pero yo creo que incluso en el porfiriato, con toda su represión, nunca llegó a cifras tan alarmantes como las que estamos viviendo al día de hoy. Sí hay asesinatos de periodistas, pero son, en términos de cifras, cualitativamente, son muy pocos en comparación con los que hay hoy en día. Y me parece que todavía, a pesar de este clima de represión, los periodistas, la gente que se dedicaba a la construcción de una esfera pública, digo, si no estaban como muy aparados, no estaban, el Estado no estaba como en las condiciones en que se encuentra hoy, y yo creo que hoy en día sí ejercer el periodismo es una tarea sumamente peligrosa y que es de verdad de valientes dedicarse a eso. Yo creo que hay condiciones que se parecen, pero desde mi punto de vista, la situación de hoy en México es totalmente alarmante. En México había más de 400 periódicos en el porfiriato. ¿Cuál era el común denominador de la crítica al sistema? Eso es bien interesante. Sí había muchos periódicos, es un periodo del porfiriato que se subvenciona muchísimo periódico oficioso, ¿no? Para hablar bien del régimen, y se considera que incluso parte del presupuesto se iba en eso, 1 millón de pesos se iba para pagar a la prensa, ¿no? Para tenerla a su favor. Una beta muy interesante en la prensa de oposición, que además es muy reducida y que cada vez van quedando más pocos periodistas de esta oposición, es las líneas de su crítica, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos que discuten los periodistas de oposición, ¿no? Y en eso sí hay como más elementos. Yo hice hace mucho tiempo un articulito que publiqué en una revista colombiana alrededor de los proyectos nacionales, en tiempos históricos. Entonces yo hice un trabajo sobre cuál era la idea de nación que tenían estos periódicos de oposición, entre ellos el Aguizote, pero estaba el Demócrata, el Colmillo Público, que eran diarios duros, no tan radicales como luego va a ser Regeneración, pero que ya empezaban a abrir como esa brecha, ¿no? Una crítica muy mordaz. ¿En qué estaban de acuerdo en su proyecto de nación? En que había una idea histórica de la nación, que era una nación que se había levantado entre los escombros del sistema colonial. Reconocían las figuras de los héroes patrios, de Hidalgo, de Morelos, de Josefa Ortiz de Domínguez y demás. En eso había mucho consenso, ¿no? Incluso en la prensa de oposición no cuestionaban la centralidad de este relato nacional, ¿no? De este relato un poco romántico de la historia nacional, ¿no?
Pero había dos temas centrales en esa idea de nación, que era el tema del indígena, por ejemplo, ¿no? Durante el Porfiriato hubo mucho apoyo, mucha promoción de todo este pasado prehispánico, porque en esa idea romántica de nación, la nación había estado dormida durante la colonia y se había despertado durante la independencia. No se reconocía la colonia, No era se reconocía algo la que colonia. había que borrar. Entonces, lo que se reconocía era el pasado prehispánico, mítico, grandioso y demás. Entonces hubo mucha promoción para hacer obras monumentales, todo el Paseo de la Reforma, los monumentos a Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, ¿de qué se quejan los diarios de oposición? Es que se está reconociendo ese pasado indígena, pero es un pasado mítico, un pasado que ya no existe, ¿no? Entonces dice, los indígenas reales no están siendo considerados en ese proyecto de nación. Y una crítica fuerte que se le hace al Porfiriato es que justamente cuando está hablando de ese pasado indígena, están persiguiendo a los indígenas, a las luchas mayas y a la lucha de los yaquis en el norte, ¿no? Y los están persiguiendo con sangre y fuego. Entonces, particularmente el hijo del Ahuizote dice, bueno, ¿cómo es posible entonces, ¿no?, que defendamos esos indígenas prehispánicos, ese pasado, y que no aboguemos por la pobreza en que viven millones de indígenas en este momento? Y ahí había una crítica muy interesante de Gutiérrez Nájera, de este gran literato mexicano, que decía, mientras el indio se nutra mal y no sepa leer, podemos levantar estatuas a Cuauhtémoc, pero estaremos matando a los hijos de Cuauhtémoc, ¿no? Estamos hablando del Hijo del Ahuizote, uno de los periódicos que más hondo caló en cuanto a la oposición del régimen porfirista, y uno de los personajes que va a ser determinante en el Hijo del Ahuizote en una segunda etapa es Ricardo Flores Magón, que después lo vamos a ver a los hermanos Flores Magón haciendo la revolución con la pluma desde el periódico Regeneración a partir del año 1900, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo es que Daniel Cabrera deja el Hijo del Ahuizote y le pasa la batuta a Ricardo Flores Magón? Sí, mira, había una red muy interesante que se crea entre los periodistas de oposición como una red de solidaridad, ¿no? Porque cuando estaban en la cárcel y que les incautaban como las imprentas y todos los materiales, esa red de periodistas no está muy claro, pero es obvio que era una red de apoyo, incluso económica, para, no solo moral, no solo legal, sino también económica, para sostener obviamente a las familias de estos periodistas que quedaban encarcelados. Tampoco está muy claro cómo es este vínculo que se da entre los Flores Magón y Daniel Cabrera. Efectivamente, ellos fundan Regeneración, les incautan también las imprentas, y en ese momento Daniel Cabrera va saliendo de un proceso de prisión y está enfermo además, ¿no? Está enfermo y les deja la imprenta a los Flores Magón para que sigan editando ahí Regeneración, y les dice que al mismo tiempo se encarguen de editar El Hijo del Ahuizote, ¿no? Entonces ellos se encargan 1902 y 1903 del Hijo del Ahuizote, y es bien interesante, bien sintomático, porque cambia el formato también del Hijo del Ahuizote. Tratan de respetar como la línea editorial, pero es obvio también que los Flores Magón ya empiezan a usarlo también de plataforma para sus propios intereses ideológicos. No tiene la radicalidad de Regeneración, pero sí comienza a mostrar eso. Pero como nada más dura 2 años y es un semanario, es la etapa como de declive ya del periódico, porque a veces sale, a veces no sale y demás. Antes de eso siempre mostró una periodicidad muy constante y demás, pero sí, cuando lo toman los Flores Magón ya es un declive. Aunque Daniel Cabrera todavía alcanza a editar otros 2 periódicos, casi a fines del Porfiriato. Daniel Cabrera muere en 1914, le toca ver todavía la caída de Porfirio Díaz, pero de eso ya no hay como mucha información de cuál fue su posición frente a la revolución, por ejemplo, lo cual sería interesante, ¿no? Hay 2 formas de controlar a la prensa en el Porfiriato. La primera es cooptándolos, porque tú dices que el cuánto % de los periódicos vivían del gobierno. Más de la mitad, ¿no? No, el porcentaje es altísimo.
estamos hablando casi de un 90% de la prensa es subvencionada con ese millón. O sea, y el otro 10% reprimido. Y el otro 10% pertenece a prensa de oposición, pero es prensa de oposición liberal y una prensa de oposición católica que después también se reconcilia con el gobierno y se hace oficiosa, ¿no? Entonces, sí es un ambiente bastante inequitativo para el quehacer de la prensa de oposición porque no reciben subvención, ¿no? Algunos estudios señalan que a lo mejor sí recibían subvención de algunas otras fuentes también gubernamentales, pero es muy difícil probar eso, ¿no? Yo creo que más bien se sostenían por otros medios porque los periódicos tampoco eran financiables, ¿no? O sea, un periódico no daba para vivir. Y obviamente no vivían del tiraje. No vivían del tiraje. Ni de la publicidad. No. Y en el caso de la prensa católica, supongo que solo se hacía para criticar las leyes de reforma sí. Y todos estos privilegios de los que gozaron en la colonia y que con el presidente Benito Juárez y con la reforma perdieron, pero ¿hacían una crítica política directamente o solo se dedicaban a defender lo que habían perdido? No, nada más se dedicaban a cuestionar como esta parte de esa pérdida de los privilegios y demás. Por eso te digo que una vez que Porfirio Díaz se reconcilia con la Iglesia Católica, entonces ya están como muy en paz y empiezan a apoyar también la labor del gobierno. Obviamente al calor también de la figura de la esposa del presidente, ¿no? De Carmen Romero Rubio, que participa mucho en este clima de reconciliación con la Iglesia. Entonces al final los únicos que quedan son estos liberales de la nueva generación, porque ya también los liberales de vieja guardia pues ya están muy viejitos o ya murieron, ¿no? Tocas el tema de doña Carmen Romero Rubio. Una de las críticas que hacían en los periódicos eran estas leyendas de qué hacía don Porfirio Díaz, porque entonces ser indio, si eras indio muerto estaba perfecto, indio prehispánico, pero como dices, si eras indio vivo no valías nada. Entonces don Porfirio Díaz tiene rasgos eminentemente indígenas como Benito Juárez, nada más que él hace todo lo posible por ocultarlo y se dice que doña Carmelita lo polveaba para blanquearlo. ¿Qué más decía la prensa al respecto? Uy, de eso hay muchísimo. Hay una crítica y hay sátira alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, algún tiempo se soltó el rumor en la prensa que Porfirio Díaz había mandado traer desde París una cápsula, ¿no? Y que todas las noches se metía en la cápsula para blanquearse, ¿no? Y decían como en este afán de quitarse como esos rasgos indígenas. Pero es bien interesante porque la misma prensa europea, por ejemplo, cuando hablaba de Porfirio Díaz, decía, es interesante ver cómo se va quitando la parte indígena, ¿no? Cómo se está modernizando también el presidente. Lo cual quiere decir que tampoco que no es algo cuestionable a Porfirio Díaz, es como el ambiente de la época en que se considera que los rasgos indígenas no es algo de no es propio de un país moderno y progresista, ¿no? Y el mismo presidente tuvo que refinar todas sus maneras, que luego es lo que le van a cuestionar los liberales, ¿no? Pues como si tomabas pulque y andabas en la batalla del 5 de mayo y demás. Ahora de cuando acá eres blanquito, ¿no? Eso es bien interesante también en la prensa y de eso hay muchísima información, ¿no? Y de la participación de su esposa, ¿no? En este proceso de blanqueamiento. Incluso hay autores europeos que dejan consignado su admiración, no sé cómo llamarle, a la belleza de don Porfirio Díaz, ¿no? Mientras aquí lo veían indio y él se tenía que blanquear, en el extranjero era considerado un hombre bellísimo, como las pinturas de esos hombres prehispánicos divinos. Así dejan consignado estos autores, para ellos era bellísimo, pero también podemos ver en las imágenes de don Porfirio Díaz, por ejemplo, el Porfirio Díaz que es capitán, que es soldado, que luego es capitán, que luego es general y que luego es gobernador de Oaxaca y por último presidente. Cuando inicia en la presidencia y cuando termina, podemos ver cómo va cambiando esta imagen
hasta convertirlo en un anciano de una personalidad férrea, interesantísima, en la que algunos periodistas incluso alababan a ese hombre pétreo y esa fuerza de ese estadista, que ya no es el soldado raso que vemos en las primeras fotografías. Sí, eso es bien interesante. De hecho, la misma figura de Porfirio Díaz, pues es una narración de la nación también. Exacto, ¿no? de Es cómo una fue narración cambiando. de cómo ese México bronco del 76, de 1876, se va transformando hasta llegar a su decadencia, ¿no? Con la revolución. Desafortunadamente el tiempo se terminó. Agradecemos a la doctora Margarita Espinosa Blas, directora de la Facultad de Filosofía y especialista en la prensa del siglo XIX. Nos vemos en la próxima emisión. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino, centenario de un documento histórico.